Nosotros sabemos que hoy se escucha caos, se oye desesperación afuera. Hay muy malas noticias para todas las naciones, para aquellos que están viendo como las pestes, diga pestes. La palabra con anticipación hace miles de años nos estuvo hablando de lo que vendrá en los últimos tiempos. Pero yo le tengo buenas noticias. Es cierto que se escuchan pestes y es más, seguirán viniendo pestes, seguirán viniendo caos, seguirá viniendo confusión y cosas en el mundo. Pero el pueblo de Dios tiene que caminar confiado. Hoy más que nunca tenemos que volver nuestra cara a este libro, a la palabra de Dios, porque ya fue hablado. El Señor dijo que iban a haber pestes, diga pestes. Pestes significa enfermedades contagiosas. Y eso lo estamos viendo. Lo que comenzó en un laboratorio en un país del oriente se fue moviendo a todos lugares. En las noticias hablaban de que en Estados Unidos, porque hay muchos, tengo miedo de salir, tengo miedo de ir allá, mejor no viajo, mejor vengo, me quedo. Pero ¿sabe una cosa? Lo último decía que todos los 50 estados o los 49 estados del país y luego las comunidades como Puerto Rico por lo menos tenían 1 o 2 casos de esa peste. Solo había un estado donde no se había determinado si había algún caso y era Virginia. Pero cuando vemos ese mapa en las noticias lo vemos completamente color rojo. Diga rojo. ¿Y qué le enciende a usted cuando usted mira el color rojo? ¿Qué le dice a usted ese color? Usted que es una persona de fe, ¿qué le pasa en su corazón cuando ve el color rojo? El mundo mira un virus, pero nosotros vemos la sangre. Así que cuando usted ve aquello, empieza a ver que sí, nuestro mapa está rojo, pero no rojo de temor, no rojo de enfermedad, no rojo de criminalidad, sino de la sangre de Cristo. Yo quiero que usted me ayude en esta tarde, por favor. Responda la palabra que se está diciendo en esta tarde. El Señor en su palabra dice: y ellos le han vencido. Nosotros ya le hemos vencido. La gente te está vendiendo una idea donde está el caos presente, pero ya hay provisión para el pasado, para el presente y para el futuro. Y es la misma, es la sangre del Cordero. ¿Cómo vencemos al enemigo? Número 1, a través de la sangre, lo dijimos, del Cordero. Y número 2, a través de la palabra, el testimonio. A través de estos sacudimientos, diga sacudimientos. A través de estos sacudimientos se nota quién es la iglesia remanente y quién no lo es. Antes de que el presidente dijera una ordenanza de esto y de otro, muchas congregaciones cerraron sus puertas. Aun cuando en este estado nadie está cerrando puertas. ¿Por qué razón? Porque si fuera para cuidar a las personas, no solo cerrarían escuelas, ni congregaciones, ni lugares, sino que también cerrarían los comercios. Pero los comercios están abiertos, porque lo que llevan a la gente es que el miedo te vende una idea y tienes que consumir. El miedo te pone un lazo, el miedo te ata, el miedo te mete en un estado donde te paraliza y dejas de creer lo que Dios quiere que creas. Por eso es necesario que nosotros empecemos a manifestar lo que es el verdadero poder de la sangre de Jesús. Y yo le voy a decir, ¿qué hace la sangre de Jesús en nuestras vidas? Pregúntese, ¿qué es lo que ha hecho la sangre de Jesús en mi vida? Porque desde el momento en que usted recibe a Jesús, hay una protección divina que quizás sus ojos físicos no pueden ver, pero sus ojos espirituales sí. Cuando alguien recibe a Jesús en su corazón y es un hijo verdadero, cuando hay alguien que entrega su vida al Señor, ahí en ese altar, en su casa, de rodillas, donde sea, hay una sangre que te cubre. En lo espiritual, los demonios y el mundo de las tinieblas reconocen al que tiene la sangre y al que no la tiene. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que ve a alguien con esa sangre, le recuerda la victoria de Jesús en la cruz. Cada vez que el enemigo ve a alguien llenado, rociado con la sangre, se acuerda que un día fue despojado, fue destronado y que esas almas fueron compradas otra vez. Por eso es importante que usted entienda que la sangre de Cristo tiene un gran poder. Diga, tiene un gran poder. El Señor nos ha dado provisión y voy a decirle, ¿qué hace la sangre en nuestras vidas? Número 1, la sangre nos santifica. Diga santificar.
Cada persona que tiene la sangre de Cristo es una persona que ha sido separada para Dios. Santificar significa poner aparte. Cuando usted entrega su vida al Señor, el Señor lo que hace es que lo separa del mundo, lo separa del montón, lo separa de la corriente donde iba y lo aparta para servir a Dios. Eso es lo que hace la sangre, por eso es que somos separados. Esa sangre nos limpia de todo mal para que sirvamos solo al Señor. Por eso no entendemos por qué hay gente que dice ser convertida y ser cristiana y se vuelve a enredar en el vómito del mundo. No entendemos cómo hay gente que vuelve a sus malas cosas sabiendo que hay una sangre que lo ha librado y que ahora lo apartó para Dios. Y yo entiendo muy bien que venimos con luchas, con pruebas, tentaciones, obstáculos en el camino. Pero cuando alguien se ha encontrado con el poder de la sangre, cuando alguien se ha encontrado con la gracia de Dios a través de la salvación de Jesucristo, esa persona, su vida tiene que cambiar. Le dije, esa persona de verdad que tiene que cambiar. Y le estoy hablando no que va a ser un santo de un día al otro. Le estoy diciendo de un cambio progresivo, donde aquellas malas palabras, donde aquellos malos pensamientos, donde aquella mala música, la gente con la que te llevaba y te deleitaba en las tonterías que decía, ya no te llena, sino que te sientes como que mal por dentro. ¿Sabes por qué? Porque la sangre está santificando tu vida. La sangre te está apartando y te dice, ya no puedes correr como el mundo, ya no puedes hacer lo mismo que el mundo hace. Tienes que ser diferente. Y eso es lo que nos hace diferente, que es la sangre de Jesús. Porque número uno, ella nos santifica. Toda persona que se acerca a Jesús viene lleno de delitos y pecados, viene enfermo, viene contaminado, viene sucio. La gente tiene miedo de contagiarse de fuera de un virus, pero el virus del pecado ha estado en su vida por muchos años. Y está contagiando su casa, está contagiando lo que más ama, que es su familia. Y eso no le importa. Pero cuando venimos al Señor, el Señor nos muestra la sangre que fue derramada. Porque ciertamente hubo un justo pagando por todos nosotros los pecadores. Y esa sangre empieza a cambiar desde adentro hacia afuera. Ya tu rostro cambia. Aquel rostro que estaba lleno de tristeza y soledad, aquel rostro que estaba lleno de amargura y dolor, empieza a cambiar en un rostro diferente. Porque la sangre te está santificando por dentro. Llega el momento en que aquellos sueños que te perturbaban ya no llegan más. Y si llegan, aún en tus sueños, dice, yo decreto la sangre de Jesús, yo decreto la protección de Jesús, yo decreto que hay sanidad y liberación, aún cuando duermes. Porque cuando la sangre de Cristo está sobre tu vida, ella te santifica. Alguien que grite aleluya en esta tarde. Número 2, ¿qué hace la sangre de Jesús? Nos justifica. Diga justificar. ¿Qué significa, pastora? Eso significa que toma algo como justo. Toma algo como que nunca hubiera pecado. La sangre nos vuelve no culpables. Si hoy en día se abriera un juicio y nos trajeran a nosotros por todo lo que hubiéramos hecho, ninguno de nosotros podría quedarse en pie. La palabra dice, no hay justo ni aun uno. Ciertamente no existe ni uno tan solo bueno. Pero ¿sabes qué hace la sangre? La sangre nos vuelve como alguien justo. La sangre del justo que fue derramada nos está justificando. Y ahí es donde la palabra dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que esa sangre que fue derramada nos hace no culpables a nosotros. Por eso es necesario que cada día nos presentemos delante del Señor. Presenta tu vida, presenta tu casa, presenta tu manera de vivir. Antes de ir a dormir, vuelve a presentárselo al Señor. Porque sabes una cosa, el día que estemos delante de ese trono, dando cuentas, va a haber una lista enorme. Quizás yo me imagino una lista con todos los pecados, pero dentro de eso, encima de ese pecado, va a haber una mancha de la sangre de Jesús que nos justifica y dice, no es culpable, yo pagué por eso, yo pagué. Y aquel día que se humilló, aquel día que me pidió perdón, aquel día que clamó amargamente por lo que había hecho, yo lo perdoné. Aquí está mi marca.
Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Diga, el poder de la sangre. Número 3, la sangre nos limpia. Diga, limpiar. Qué maravilloso sentirse limpio. Eso significa que somos limpiados continuamente. Mire, la palabra nos habla que la sangre limpia. Esa palabra está en presente, porque todos los días necesitamos entrar a las aguas de la palabra, entrar a la sangre de Jesús para que nos limpie. Todos, por muy buenos que creamos que somos, por muy espirituales que nos sintamos, por lo menos tenemos un mal pensamiento al día. Uno. Eso nos descalifica, pero la sangre nos limpia. La sangre limpia continuamente nuestro pensamiento para ser renovado, como dice la palabra ahí en Romanos, que no debemos acomodarnos a este mundo. Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense. Transfórmense. Y la manera de transformar es aplicando esa sangre a nuestra vida. Esa sangre continuamente nos limpia. Porque si pecamos y nos arrepentimos de todo corazón, tenemos perdón en la sangre de Jesús. Eso no es una licencia para estar pecando y haciéndolo deliberadamente. Hay momentos que aún sin saberlo, como decía David, líbrame de todos mis errores, aún de los que me son ocultos. Quizá usted pasó esta tarde y no dio la mano hacia alguno, y quizá alguien lo distrajo y usted pasó para acá y al último no le dio la mano, y para ese hermano fue una ofensa. Usted no lo sabe. Líbrame de los errores, aún de los que me son ocultos. A diario pecamos, a diario fallamos, a diario caemos nosotros en ciertas cosas, en errores, pero Dios nos da la provisión a través de la sangre de Jesús para estar continuamente limpios. ¿Quién subirá a mi monte santo? Dice la palabra. El limpio de manos y corazón puro. ¿Dónde limpias tus manos? En el tabernáculo, cuando llegaba el sumo sacerdote, hacía un ritual, hacía unos actos ahí importantes, y llevaba al lavacro, que era aquel lugar donde sus manos estaban limpias, antes de ofrecer o después de ofrecer el sacrificio, porque necesitaba purificar sus manos. Y usted mira el mundo alarmado y lo primero que le dice, para evitar el contagio, lávate las manos. Y eso es importante. La sangre de Cristo no solamente lava tus manos, lava tu corazón, lava tu mente, lava tu cuerpo, lava tu alma, lava tu espíritu. La sangre de Cristo es poderosa, mi hermano. Tenemos que tomar esa provisión poderosa llamada la sangre de Jesús. Número 4, la sangre nos libra de la muerte. Cuando usted escucha mala noticia, lo que le puede estar diciendo eso es temor a la muerte. La muerte es algo tremendo y podemos leer en la palabra. Dios le da instrucciones. Mire qué importante esto, yo quiero que lo vea. El Señor ha hablado de sacudimientos. Hay tiempos proféticos en los que estamos viviendo. Diga, tiempos proféticos. A usted se le ha estado diciendo y quizás no entendemos a profundidad, pero cada 7 años pasa algo. Eso en Israel se conoce como años Shemitah. Cada 7 años ha pasado algo. Recientemente en el 2008, ese era un año Shemitah y vino una caída de la economía. En el 2014, en el 2016 también hubo otro, porque viene a través de la economía, sacudimientos en la naturaleza, sacudimientos con guerras civiles, sacudimientos con enfermedades. Y sabe una cosa, estamos en el 2020, pero el 2021 es otro año Shemitah. ¿Y qué está pasando en el 2020? En la antesala de lo que va a pasar. ¿Por qué? Comienza con problemas y cosas que se ha visto en grandes magnitudes. Son señales, diga señales. Ahí, si usted lee todo el capítulo 24 de Mateo, encontrará que dice: habrá señales en los cielos y en la tierra. Señales, diga, señales. Las señales de los últimos tiempos, decía el apóstol en la mañana, hace 2 cosas. Número 1, son más frecuentes. Yo estoy escuchando y cuando dicen cierto huracán que pasó en tal lugar, hace 100 años no venía algo así. El huracán que golpeó toda la zona de Houston y esos alrededores, que entró ahí por Corpus Christi, imagínense, por el cuerpo de Cristo. Y dijeron,
esto hace 150 años que no ocurría. El otro dice, hace 50 años que no pasaba. Pero no solo pasó hace uno, sino que pasaron 3 y siguen pasando. Cierto terremoto hace tanto tiempo no pasaba y ahora con tanta frecuencia. Son señales. Señales que son frecuentes y número 2, señales que cada vez son más intensos. Porque lo que está hablando Dios de muchas maneras, como dice el Hebreos. En Hebreos dice que Dios, hablando de muchas maneras, ahora lo hace a través de sus siervos los profetas. Dios siempre tiene que comunicarse. Y cuando viene este tipo de situaciones, que Dios quiere llamar nuestra atención. Cuando ven la gente que hay desesperación, tiene que voltear su mirada al cielo y decir, Señor, socórrenos. ¿Y por qué razón le estoy diciendo esto? Porque este movimiento que ha pasado, que es algo que ya los profetas han estado hablando desde hace 2 años, 3 años atrás, está en una víspera de una fiesta y se llama la Pascua. No es casualidad lo que está pasando. ¿Sabe cuándo cae, cuándo es la fecha de la Pascua, la fiesta de la Pascua de este año? Entre abril 8 y abril 12. Y estamos en estos tiempos. ¿Y qué era lo que pasaba en la Pascua, pastora? Ahí, como dice en Éxodo 12, cuando el mismo Dios dijo, viene una plaga, la última. ¿Y saben quién va a ser el que va a efectuar esa plaga? Yo mismo. Algunos le dicen el ángel de la muerte, a otro espíritu de muerte, pero la palabra me dice que es el mismo Dios el que iba a visitar Egipto. Porque el faraón había endurecido su corazón y él ya no iba a dar vuelta atrás. Y el mismo faraón dijo, vamos a matar a esos primogénitos. Y viene el Señor y le da a Moisés en el tiempo, en la víspera de la Pascua, la primera Pascua que ellos iban a vivir como pueblo, le dijo, van a tomar un cordero por familia y van a tomar la sangre del cordero en un hisopo, que es una especie de algo como una manta, y lo van a poner en los dinteles de sus puertas. Van a ponerlo en los 2 postes. Diga, 2 postes. ¿Cómo era compuesta la cruz donde Jesús fue crucificado? De 2 postes. El Padre no permitió que la sangre se pusiera en el umbral de la puerta para que nadie pisoteara la sangre. Tenía que ser puesta en los dinteles de los corazones, de las casas, porque dijo Dios, y dice la palabra ahí, vamos a Éxodo 12:7, cuando el Señor le da, porque estamos hablando del poder de la sangre. El poder de la sangre nos libra de la muerte. Éxodo 12:7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Dice, van a tener una fiesta adentro, van a tener una celebración de liberación, mientras afuera lo que se va a oír es caos. ¿Qué piensa que se está oyendo afuera, iglesia? ¿Qué es lo que usted escucha con su familia que no conoce a Dios? ¿Qué es el mensaje que está escuchando con sus jefes? ¿Cuál es el mensaje que le están dando en la escuela y en el lugar? ¿Qué es lo que dicen los medios de comunicación? Hay miedo, hay caos, hay temor a la muerte. Pero la iglesia tiene la provisión hace miles de años y sigue estando aquí en el libro. Mire qué poderoso lo que dice la palabra. Éxodo significa salida. No significa estar desesperado, como decía el apóstol en la mañana. La desesperación que tiene el caos pone a la gente como que ya no hay salida. Pero el éxodo significa salida. Y es el momento que ese éxodo se está manifestando en el mero siglo XXI. Porque la iglesia del Señor tiene la palabra. Mire qué poderoso. Éxodo 12:13 dice, mire, escúchelo y subráyelo por favor. Éxodo 12:13 dice el Señor, y la sangre os será por señal en las casas. ¿Dónde? Tu casa tiene que tener señal de la sangre de Cristo. Hoy en día tenemos todo menos la sangre en las casas. Hay pósters en los cuartos de los niños y no es de la sangre. Hay cosas puestas en la cocina y no es de la sangre. Tiene que haber señal
familia de Dios. Tiene que haber señal en nuestra vida, en nuestras casas, porque esa es la que va a reconocer Dios. Y dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y mire qué poderoso dice Dios: y veré la sangre. Ahí no está hablando un espíritu de muerte, ni el ángel de la muerte. El mismo Dios de los ejércitos, el mismo Jehová de los ejércitos, el dueño de la iglesia, el dueño de su pueblo, le está diciendo: yo reconozco la sangre que se iba a derramar un día por mi hijo. Yo reconozco la sangre que antes de la fundación del mundo ya hubo el sacrificio del cordero inmolado. Yo reconozco, y esa es la provisión que le he dado a ustedes en contra de la muerte. Mira qué poderoso lo que dice: y pasaré de vosotros. Pasaré. En inglés, Passover. En español, Pascua. ¿Qué te está diciendo Dios? Voy a reconocer la casa que tiene la sangre y la que no. En la que no va a haber muerte, en la que hay sangre va a haber vida. Eso Dios lo dijo. Eso está pasando hoy en día. ¿De dónde va a escapar usted? Cuando dicen una pandemia global. Estábamos en Grecia el miércoles en la noche, cuando sonó la alarma y dijeron: se ha declarado una pandemia global. Todo el mundo vaya a sus casas. Y era necesario que fuéramos a ese lugar. Encontramos una familia que decían: aquí hay 0% cristianismo. La gente cree en todo menos en Dios. Y nosotros recordamos la palabra donde Pablo llegó a ese lugar. Precisamente estuvimos en el lugar donde Pablo se encontró con un altar al Dios desconocido. Y esa es la misma condición hoy en día en el pueblo griego. Todo el mundo habla de una deidad, pero no dicen su nombre porque no le conocen. Y Dios nos lleva a ese lugar, y estábamos ahí cuando encontramos a un hombre. Estábamos nosotros, había un espacio ahí bien hermoso en un barco que nos iban a llevar a conocer toda la isla y todo eso. La persona que nos atendió, muy amable, un pueblo muy amable, muy, muy hermoso. Esa persona, ¿sabe cuál era su nombre? Pablo. Y el hombre muy atento y muy amable, hablándonos, atendiéndonos. Y de repente le digo: Pablo, ¿sabes qué significa tu nombre? ¿Sabes quién era ese nombre en la Biblia? Y me dijo: no. Y le digo: era un hombre que vino a esta tierra hace muchos años, y ahí en esta Biblia, en ese libro, en esa palabra, ese hombre vino y pasó por todos estos lugares hablándole del Dios no conocido. Y él me dijo: sí, yo sé que hay una deidad, pero yo no tengo tiempo, trabajo los 7 días de la semana, porque aquí 6 meses se trabaja y 6 meses no se trabaja, y tenemos que aprovechar. Mi hijo está creciendo, no lo veo, porque cuando llego está dormido, cuando salgo está dormido, pero tengo que trabajar. Y le digo: Pablo, hay una palabra, venimos desde lejos para decirte: todos nos vamos a encontrar cara a cara con ese Dios no conocido para algunos, pero ese nombre tiene, ese Dios tiene un nombre, se llama Jesús. Aquel hombre quedó conmovido y se quedó así, y me dijo: sí, yo creo una deidad. Y le digo: Pablo, prepárate, porque vamos a tener un encuentro y nadie se va a escapar de ese encuentro. Y sabes una cosa, tu nombre está hablándote de tu llamado. Así como aquel hombre recorrió toda esta isla, y así como tú la recorres en este barco, es porque hay un propósito en tu vida. Y podíamos ver la necesidad de ese pueblo, y podíamos sentir cómo la gente empezaba a tener miedo. Pero el que está confiado en la sangre sabe que hay protección divina. Sabe que hay protección divina. Porque el mismo Señor dijo: y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga. Diga: plaga. Plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ciertamente Dios levanta juicio hacia las naciones. Naciones que no han querido escuchar. Y Dios lo que está haciendo con el sacudimiento es llamando su atención. Porque esta plaga fue para tocar las autoridades, las eminencias de las naciones. ¿Usted cree que es casualidad que la esposa del primer ministro de Canadá, que el presidente de X nación,
que su gabinete, que tal persona en autoridad tiene la enfermedad de plaga? Dios está hablando y tratando de llamar nuestra atención. Él lo sigue haciendo, pero yo le digo, la sangre nos libra de la muerte. Hemos tenido impactos tremendos cuando participamos de la cena del Señor, no como un ritual muerto, sino como una vivencia. Y le hemos comentado cómo el Señor, a través de esa sangre, yo experimenté esa liberación de la muerte. He experimentado tantas veces la liberación de la muerte. Cuando era jovencita yo buscaba la muerte de diferentes maneras y Dios me libró. Cuando estaba el día que perdí mi bebé en mi vientre y estaba muriendo y eso, el Señor le dijo a mi esposo, dale la cena, dale de mi sangre y de mi carne. Y vi instantáneamente cómo aquel sangrado se paró. En esta mañana una hija me dijo, yo escuché el testimonio y en estos días yo perdí mi bebé. Semana anterior había orado por él y le había dicho, la voluntad de Dios es perfecta. Y si para ahora es una pausa, no te preocupes, porque ese vientre se va a preparar para esos hijos que vendrán. Pero hay que decirle gracias, Señor, porque tu voluntad es perfecta. Y en estos días me decía, madre, estaba perdiendo mi bebé. Y no solo eso, yo me estaba perdiendo la hemoglobina, me estaba muriéndome. Yo tuve esa experiencia y le dije a mi esposo, trae la sangre de Jesús, trae la cena, así como dijeron los padres. Y dice, al momento en que yo tomé aquella comunión, entró en mí un sueño y aquello se paralizó y mi hemoglobina empezó a subir. Te estoy hablando de la sangre. Yo no sé si yo le estoy hablando al pueblo correcto, yo creo que sí, pero te estoy hablando, la sangre de Jesús es tan poderosa que nos va a librar de la muerte. Donde hay caos afuera, donde el mundo corre desesperado, donde el mundo no encuentra solución, nosotros tenemos la provisión en la sangre. Usa esa sangre poderosa de Jesús, es la provisión de los hijos. Pero número 5, ¿qué hace la sangre de Jesús en nosotros? Número 5, nos redime de todo pecado. Redimir significa volver a comprar. Cuando la paga del pecado, dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Todo pecado nos lleva a la separación de Dios. Todo pecado nos lleva a la muerte. En el área en que pecamos estamos muriendo. Pecamos contra el cónyuge y nuestro matrimonio empieza a morir. Pecamos contra nuestra familia y empieza a morir. Pecamos en lo financiero y empezamos a morir en esa área. Pecamos contra Dios y nuestra vida espiritual empieza a morir. La paga del pecado es muerte, pero la poderosa sangre de Jesús lo que hace es que esa sangre paga precio para volvernos a comprar. Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, esa sangre nos está llenando. Y el enemigo cuando nos mira, porque ciertamente el enemigo pone la mirada en nosotros para hacernos caer, él anda buscando la oportunidad que le demos esa entrada, porque él puede estar ahí rondando como un león rugiente, buscando a quien devorar, pero hasta que no le demos la entrada, él no puede tocarnos. Hasta que Dios no le dé el permiso de poder querer tocar, así como le pasó en Job, no puede tocarnos. Y es más, cuando el enemigo nos ve y ve esa sangre, es una bofetada profunda en su cara, porque ahí mira que el mismo Jesucristo llegó un día y dijo, diablo, no hay precio que alguien pueda pagar, así que yo entrego mi sangre, así que yo entrego mi vida y la pongo en rescate por ellos. Cada vez que el enemigo ve a alguien que está cubierto con la sangre, cada vez que el enemigo ve a un hijo de Dios lleno de la sangre, le recuerda que un día fue derrotado en la cruz del Calvario y que por la llaga de Jesús hemos sido liberados de toda muerte, de toda cosa y aún del pecado. Alguien que grite aleluya. Mire, mi amado, tome esa palabra por favor, porque la va a necesitar. Muchos no saben el poder de la sangre, muchos no entienden, pero yo le estoy hablando por el Espíritu para que usted retome esa confianza en el Señor
Y que en medio de todo el caos que pueda presentarse en cualquier etapa de la vida, usted tenga esa provisión llamada la sangre de Jesús. Número 6. La sangre nos sana de toda enfermedad y dolencia. Eso significa que en la cruz nuestro amado Jesús pagó por completo todo. Todo. Hay dolencias que no son del cuerpo, hay dolencias que son del alma. Hay dolencias que son del espíritu. Hay dolencias que son del cuerpo. Y en la sangre tenemos provisión para esa sanidad. Isaías 53, 4 y 5. Textos muy conocidos, pero que muchas veces se nos olvidan. Para un tiempo como este es importante que escriba, vuelva a escribir esa palabra. Así como pone usted los recordatorios en la refrigeradora o en un lugar especial, ponga la palabra ahí. Recuérdese cuando quiera escuchar malas noticias, cuando alguien quiera traerle incredulidad, cuando alguien quiera traerle miedo, ponga la palabra ahí donde usted la pueda leer, donde a sus hijos la lea, donde a su cónyuge la lea, donde todo el que entre a su casa la lea, y que sepa que hay poder en la sangre. Miren lo que dice Isaías 53, verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el verso 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira qué poderoso es lo que dice la palabra. ¿Usted cree que esto lo toma por sorpresa al Señor? Si la palabra ahí dice fuimos. Ya en el pasado teníamos la provisión. Lo que hay que hacer ahora es activar esa promesa. La gente tiene miedo a enfermarse, pero lo que no ve, la gente de la fe sí mira esto: y por su llaga fuimos curados. La gente de reino vive en salud. La gente de reino vive confiado de que ya tiene salud divina. Pastora, pero yo puedo ver a alguien que se enfermó, que sí, hay tratos y hay procesos. ¿Quién se puede poner ante la soberanía de Dios? Pero en general, dice la palabra, y su llaga, por su llaga, fuimos curados. No vamos a ser, ya somos, como decía el apóstol. Cuando algo viene a ti, cuando quiera venir a ti, ¿sabes qué? Va a sentir ese poder de la sangre y ahí mismo va a caer muerto. Ahí mismo va. Por eso dice que tomarán cosas mortíferas y nada les hará daño. ¿Para cuándo es eso? Es para ahora. ¿Lo has leído? ¿Lo hemos leído? Ahora practiquémoslo. Cuando lo vemos ahí, la sangre es tan poderosa. Número 7, nos libera de todo temor. Amados, el peligro no es la plaga. El peligro se llama temor. Dígale a su hermano: el temor es el enemigo. Ese tipo de virus ya existe, ya existió y van a seguir existiendo. Por ahí dicen los científicos que lo que pasó en ese laboratorio es que agarraron el virus humano y lo combinaron con el virus del SIDA y se les escapó. Por eso es tan letal. Pero hace algunos segundos recibí un video donde ya liberaron al último enfermo de la ciudad donde comenzó ese virus y estaban celebrando que ya habían vencido el virus. Aunque habían muerto 3.600 personas, pero le daban la bienvenida al último enfermo que había ahí, que ahora salía sano. Ya pasó allá. Pero en este lugar la gente le vende otra historia y le vende otra idea para que la gente caiga en ese temor. Un día yo recuerdo, vivíamos en unos condominios cuando recién llegamos. En la parte de arriba vivía una persona musulmán que tenía un gato negro.
Un día de esto, mi niña estaba pequeña, tenía como unos 11 años tenía, y dijo: mami, alguien, siempre tenemos agua ahí para tomar en la noche, nos da sed y eso. Dijo: mami, alguien movió mi bote de agua la primera noche. Y de repente me dijo: ¿puedes orar conmigo? Claro que sí. Yo fui a su cuarto, oramos y se durmió. La siguiente noche dijo: mami, sentí que volvieron a mover ahí, movieron el agua y movieron la mesa. Y yo volví a orar con ella. La tercera noche dice: mami, se levantó indignada y me dijo: mami, ¿me puedes enseñar cómo orar? Porque me están moviendo así como la cama y yo estoy molesta porque yo tengo que dormir y tengo que ir a la escuela el otro día. Y empezamos y le digo: sí, venga, vamos a agarrar los salmos. Y empezamos. Yo estaba embarazada de Grace, de mi segunda hija, y cuando estábamos ahí orando, de repente ungimos el lugar y yo me fui a dormir con ella. Cuando en ese momento yo miré algo de la ventana de su cuarto, entró, sentí que cayó algo así, que cayó algo fuerte. Era una especie, si yo lo vi así, ya estábamos durmiendo, era como las 2 de la mañana. Y yo veo como de la puerta de esa ventana entró algo así, pras, pras. Cayó como cuando usted ha visto cuando nace un pequeño venado, que es así grandecito, pero las piernas es como flojitas. Yo sentí eso. Y cuando yo siento aquello, yo siento como 4 patas así, que se salta sobre ella y salta sobre mi barriga. Y en lo que yo lo tomo en el espíritu, me dice el Señor: ese es el espíritu de temor. Y yo pude ver aquello cuando yo lo agarré así en el espíritu. Y yo pude ver la cara de aquello, que era como un anciano, como un viejo, orejón y con ojos así grandes y feo, y así era gordo, era así, las piernas flacas y todo así. Cuando miré aquello y le dije: espíritu de temor, te rechazo en el nombre de Jesús, te echo fuera de este lugar, vete de este lugar. Y lo agarré las 4 patas y pum, lo tiré así y empecé a orar y a clamar, y vi como aquello salió por la ventana. Y el Señor me hablaba y me decía: ese es el espíritu. Y cuando le digo: ese pequeño, sí, esa es la puerta, dijo. Cuando tú abres puerta para el espíritu de temor, ese va a llamar a sus hermanos mayores, va a enviar a la enfermedad, va a llamar a la perversión, va a llamar al miedo, va a llamar al suicidio, va a llamar a depresión. Todos esos son hermanos mayores de ese. Pero el pequeño y la entrada se llama el temor. ¿Sabes qué hace el poder de la sangre? Nos libra de todo temor, nos libra de todo espíritu de temor, de todo temor a la muerte, de todo temor al fracaso, de todo temor a la perdición. Ese poder de la sangre nos libra. Y mira qué poderoso lo que pasa. El temor es el enemigo de la fe en Dios. Alguien dijo: el temor es tenerle fe a Satanás, a lo que dice el enemigo. Eso se llama temor, tenerle fe a lo que el enemigo dice, porque la fe es creer a lo que Dios dice. El enemigo de la fe se llama el temor. Así pues, que el enemigo pone lazo y envía ese emborbandeo de malas noticias. ¿Qué es lo que pasa? Todo el tiempo estás escuchando en tu teléfono, abriendo ahí páginas, mirando puras malas noticias. Ya llegó por aquí, ya va por la Florida, hay tantas personas, hay esto, hay lo otro, hay caos. Y ese temor te pone un lazo. Pero la sangre nos libra del temor. Mira qué poderoso. ¿Por qué razón? Porque como dijo Job en el capítulo 3, verso 25, dijo: el mal que temía, ese me vino. Por favor, vamos a esa palabra, porque quiero que usted lo lea. ¿Qué es lo que estás temiendo? ¿Qué es lo que temes? ¿Qué es lo que está en tu mente continuamente ahí para que estés paralizado por el temor? Mira lo que dijo Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Job temía perder su familia. Job temía perder sus bienes. Job temía que viniera la tragedia. Job temía quedarse así solo, sin nada, desventurado como quedó. Él lo temía. Y él lo dijo: lo que yo tenía miedo, eso me vino. Por eso es importante que tomemos la provisión de la sangre de Cristo. Porque la buena noticia, mis amados, es que nuestro Señor, a través de su cruz, a través de su muerte, de su resurrección, venció a ese enemigo y a todo el reino de las tinieblas.
y nos entregó las armas para vencer el temor, y esa se llama su sangre. La sangre de Jesús nos libra del temor. Cuando quieran venir, yo no puedo tener temor a abrazar a mi hermano y a mi hermana. Si él tiene la sangre de Cristo y yo tengo la sangre de Cristo, hay un cerco que nos cubre. Hay un cerco de protección que nos libera de todo temor. Hay un cerco que está puesto sobre los hijos de Dios, sobre su casa. Así como le dijeron allá en Hechos, cuando le dijo 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Le está diciendo, al creer en la sangre de Jesús, al creer en Jesús, hay una protección divina para ti, para tus amados, para todos los que están en tu casa. Mira qué poderoso. Cuando dice en Hebreos 2:14, así que por causa de los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Mira, hablando de Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mira qué poderoso lo que hizo la sangre de Jesús. Esa sangre nos da liberación en contra de la muerte y en contra del temor. ¿Cómo vemos si está operando esa sangre en alguien? Ahí en Job 1, 9 y 10 dice, respondiendo Satanás a Jehová y le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. El enemigo miraba la protección de la sangre sobre Job y sobre todo lo que tenía. Toda persona que tiene la sangre tiene protección en estas 4 áreas. Número 1, sobre su familia. Usted debe de aplicar esa sangre a su familia. Tienes hijos adolescentes y no saben dónde andas en esos carros. Aplica la sangre de Jesús. Porque hay un muro de protección alrededor de nuestra vida y nuestra familia. Número 2, la sangre cubre y hace un cerco alrededor de nuestros bienes materiales. ¿Sabe qué está pasando hoy en día? Como dice la palabra en Ageo, es el último verso que vamos a ver. Hay un sacudimiento, y el sacudimiento del juicio es contra la economía del hombre. Pero el hombre del reino, la gente de fe, es donde va a haber su economía guardada y protegida en el Señor. Mire qué poderoso. La sangre hace un muro alrededor también. Número 3, sobre la obra de tus manos. ¿Qué es la obra de tus manos? Tu trabajo, tus empresas, el ministerio. Dios tiene cuidado de nosotros, iglesia. No se deje llevar por lo ilógico. ¿Cómo va a detenerse usted de asistir a congregarse donde va a escuchar palabra de Dios, pero no tiene miedo de contagiarse en un supermercado? ¿Cómo no tiene miedo de contagiarse en su trabajo? ¿Cómo no tiene miedo de contagiarse en un flea market o donde van? ¿Usted cree que la gente aquí no tiene, más bien estamos más protegidos? Más bien si alguien entra con una enfermedad, que sale sano por la fe que hay en el otro, por la sangre que hay, por la cobertura, porque ese cerco de la sangre de Cristo va a cubrir tu trabajo, tus empresas y ministerios. Y otra cosa, número 4, el cerco que Dios había puesto sobre Job y está sobre todos los hijos de Dios es sobre su prosperidad y multiplicación futura. El enemigo le dijo, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Eso es lo que vamos a ver. En este sacudimiento se va a saber quién es iglesia remanente y quién no. Y la forma de saberlo es a través de dar. No caiga en el error de darle al temor lo que es de Dios. Gente que acumula cosas allá que ni va a usar. Terminan al siguiente, en el mes de abril, dejándole el Salvation Army. Y retuvieron su semilla y su siembra para Dios. Lo que siembras en la temporada va a hablar de cómo entrarás a la próxima temporada. Y la gente de fe es una gente dadora, gente generosa, gente que no solamente da lo suyo, sino que se da por causa de otro. Y eso es lo que pasa cuando sabemos que hay protección de la sangre de Cristo. No tenemos temor del futuro. Si usted mira desde el año 2000, nos sembraban la idea, te vas a morir con el síndrome Y2K, y era el año 2000. La peste de
de esta fiebre, de esta tal, de esta otra. Por 20 años ha habido, va a acabar con la humanidad. ¿Y usted cree que esta plaga no es una plaga más? El Señor dijo, vendrán plagas. Pero también dice el Salmo 91:10, no temeré ninguna plaga, ni mortandad, porque ciertamente esa plaga anda ahí rondando de noche y de día, pero hay provisión. El Salmo 91 es nuestra póliza de seguro, de garantía, de protección divina. Léalo en su casa, léalo con revelación, léaselo a sus hijos, dígale: no tendré temor de ninguna plaga, ni de mortandad que destruya de día, ni de pestilencia. Eso está la provisión dada por Dios, porque hay un muro. La sangre es nuestra garantía de protección en cualquier situación. Ciertamente temporadas vienen, temporadas van, situaciones vienen y van. Esto va a pasar. Qué poderoso cuando escuchábamos: ¿sabes qué es lo que mata este virus? El calor. El calor, no, el virus no soporta el calor. ¿Sabes qué? Le decía a mi amado, le decía: ¿sabes qué? La gente que anda en el fuego del Espíritu Santo quema todo virus en el nombre de Jesús. Ese virus no nos va a soportar. Que se prepare el enemigo, porque la gente del reino, la gente que tiene la sangre, la gente que tiene el poder del Espíritu Santo, está creyéndolo, está manifestándolo. Dice la palabra: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Dígalo. Diga: el fuego del Espíritu quema todo virus. El fuego de Dios quema toda enfermedad. La sangre es fuego líquido que fue derramada en la cruz. Dígale a su hermano: echamos fuera todo espíritu de temor en el nombre de Jesús. Mira qué tiempo tan lindo el que tenemos. Se está manifestando el poder de Dios en las casas. Para aquellos que no creían, porque mire, ciertamente hay gente incrédula, ¿verdad? Ay, ¿por qué se le ocurre ahora al pastor mover la gente para las casas? Porque viene el sacudimiento. ¿Sabes qué está pasando en España, en nuestras iglesias en España? Donde legalmente dijeron todo lugar público se cierra. Están congregándose en las casas. ¿Sabes qué está pasando en Francia y en Italia y allá en todos los lugares donde está cerrado? Están congregándose en las casas. Y hace semana el apóstol dice: nos estamos preparando, porque si nos cierran el templo, las casas no las pueden cerrar. No pueden cerrar. Esa es la estrategia de Dios para avanzar el reino. Por eso, si usted no es parte de una casa de paz, inclúyase esta semana. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Salmo ahí en Éxodo 12 dice: y yo miraré la sangre en las casas. Cuando está la palabra en las casas, ¿sabes qué es eso? Eso equivale a que agarras tu hisopo. Esa sangre es el hisopo de Dios con ahí, y estás poniéndolo en los dinteles. Padre, yo declaro la palabra está siendo rodeada en mi casa espiritual, en mi casa natural, con mis hijos, con mi familia, con mi finanza, en mi salud, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi territorio. Eso es lo que estamos haciendo, iglesia. En las casas está la sangre. La sangre de Jesús no está en los edificios. La sangre de Jesús está en la casa. Alguien que grite: el poder de la sangre. Hay poder, hay poder, hay poder. Decrétalo. Hay poder en esa sangre poderosa. Mira qué poderosa. Aún faltan más sacudimientos, iglesia. Y eso, en vez de ser una mala noticia, es una buena noticia. Porque la iglesia donde hay caos, mientras afuera hay caos, hay angustia y desesperación, pero la iglesia tiene la respuesta y se llama la sangre de Jesús. Ageo 6:9, póngase de pie. Terminamos con este texto. Oh, que glorioso es el Señor. Su sangre es poderosa. Alaba al Señor por su sangre. Alábalo por la provisión que nos da. Alábalo porque Él es vivo, porque Él vive para siempre. Es su misericordia. Iglesia, mira lo que dice la palabra. Porque así dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo está hablando? Mire lo que dice:
Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. ¿Quién es el que provoca los sacudimientos globales? No es el diablo. Dijo: yo, dice Jehová, voy a hacer temblar las naciones. Comenzó en aquella nación donde se persiguen y se queman los cristianos, donde la gente tiene que estar escondida para predicar la palabra, porque el sistema de ese país cierra la boca del pueblo de Dios. Los persiguen, los queman, los martirizan. Mientras aquí nos ofendemos porque no nos dieron raid. Comenzó allá el sacudimiento. Comenzó en el oriente el sacudimiento. Pero de ahí todas las naciones, a partir del miércoles en la noche, un sacudimiento global. Iglesia, te hemos estado hablando que viene el derramamiento global del Espíritu Santo. Y así como eso fue conocido, no me gusta ni decir el nombre, porque ese nombre queda pisoteado debajo del nombre de Jesús. El verdadero nombre, sobre todo nombre, se llama Jesús. El que tiene la corona se llama Jesús, corona del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y debajo de ese nombre tiene que doblarse toda rodilla. Todas las naciones están siendo sacudidas, y no es el enemigo el que sacudió, es Dios llamando la atención del hombre. Y él lo dijo en Ageo. ¿Hace cuánto se escribió Ageo? Ageo 2, del 6 en adelante. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. ¿Cómo están las naciones hoy en día? Temblando. ¿Quién los hizo temblar? El Dios de los cielos, al que han afrentado con leyes antinaturales, con decretos antinaturales, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, con leyes donde más le importa un huevo de una tortuga que un ser humano que está en el vientre. El hombre jugando a ser Dios, clonando, tergiversando el ADN para levantar híbridos, gente sin alma. Pero dice Dios: yo los haré temblar, porque la mano de Jehová está golpeando el orgullo del hombre. En la mano de Jehová es la que está golpeando el poderío en el que estaban sentados sus tronos. Nuestro Dios lo dijo y Él lo está haciendo. Dice: y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira lo que dice el Padre, y mira, esto nos va a golpear la cabeza. Como decía el apóstol Maldonado y otros hombres de Dios decía. Y el otro verso dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué tiene que ver sacudimiento, gloria y plata y oro? Es porque el sacudimiento que estamos viendo es contra las finanzas del hombre natural. Los que tenían su poderío, todas esas acciones empiezan a caer, petróleo empieza a caer, economía empieza a caer, para que la economía del reino se levante, para que la iglesia remanente levante su cabeza y diga: mi economía no depende de un sistema, mi economía depende de la mano de Jehová. Alguien que grite. ¿Qué está causando este sacudimiento, iglesia? Está siendo sacudido. Si hay virus, entonces se cierran los comercios. Si hay virus, se cierran los trabajos. La gente está en sacudimiento. La economía del mundo, esa economía que estaba siendo injusta, está siendo sacudida por el Dios del cielo. Y en medio de eso, la promesa para el pueblo de Dios, dice Dios: recuerden, pueblo, mía es la plata y mío es el oro. Pero el último verso es poderosísimo y dice: la gloria postrera de esta casa. Casa, vuelve Dios a hablar de su casa. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Dice Jehová, dice Jehová, dice Jehová: daré paz donde
Donde había caos, Dios pone paz. Donde había angustia, Dios pone paz. Donde había mortandad, Dios pone paz. Donde hay sacudimiento en las finanzas, Dios pone paz a su pueblo. Daré paz, dice Dios.